No fue un acto público, ni una proclamación gloriosa. Fue un encuentro entre dos fuegos antiguos que se reconocieron en la orilla del río. Yahshua no fue al Jordán para ser exaltado, fue para mirar a los ojos al que lo había anunciado y decirle en silencio: gracias por encender el camino. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. El solitario del Jordán. Al siguiente día, anunció Yahshua a su madre y a sus amigos que debía hacer una visita a Yohanan al solitario del Jordán, como llamaban, al que años más tarde fue apellidado el Bautista. «Mi señor», díjole Simónides, «bien ves que mis años no me permiten la ilusión de ver el día de tu gloria. Déjame al menos que te acompañe hoy, ya que el sitio a donde vas es cercano». El maestro sintió compasión de aquella alma que tan profundamente le amaba, aunque sin comprender a fondo su misión y su obra en medio de la humanidad. Judá y Faki quisieron también seguirle a los peñascales que rodean el Mar Muerto, pues habían deseado escuchar hacía tiempo lo que el solitario enseñaba a las gentes. Yohanan se encontraba por el momento bastante cercano a Jerusalén, pues se hallaba precisamente en el ángulo que forma la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. En buenos asnos, el viaje era breve, o sea que saliendo de Jerusalén a la salida del sol, podían estar allí antes de la caída de la tarde. Yahshua aceptó la compañía de aquellos 3 hombres que habían sido y eran el alma, digámoslo así, de los entusiasmos por la libertad de Israel, que habían hecho correr como un fuego subterráneo por casi todos los estados del cercano oriente. Se sabía amado intensamente por ellos y padecía de verles dormidos en un hermoso sueño, del cual no podía aún despertarles. Comparaba las doradas ilusiones que aleteaban como mariposas de luz en sus mentes, con su pavorosa visión del gran santuario de Moab la noche víspera de su consagración como maestro de divina sabiduría. Sabía que la terminación de su vida sería con el más infamante suplicio, que solo se daba por entonces a los criminales de raza o descendencia de esclavos. De hacerles una revelación semejante en esos momentos en que se levantaba como un sol naciente su grandeza de profeta, de maestro, de Mesías, le hubieran creído loco, o en caso contrario, hubieran precipitado el huracán de la guerra para evitar que el clero judío, con la secta poderosa de los fariseos, le hicieran daño alguno. Y para evitar estos 2 errores, creyó prudente callar por entonces, a fin de que no entorpecieran el camino que él debía seguir. Salieron, pues, nuestros 4 amigos una madrugada para ir hacia la orilla del Jordán, donde predicaba Yohanan. Simónides, el hombre de la visión a larga distancia, había mandado poner grandes alforjas en cada asno, pues seguramente 1 o 2 noches deberían pasar en el desierto de Judea, en aquellos desnudos peñascales, entre cuyas escabrosas laderas solo crecían espinos silvestres y encinas enanas. Antes debían atravesar la riente pradera de Betania con sus bosques de olivos, de cerezos y de vides. Simónides tenía allí unos antiguos amigos, pero en su mocedad había trabajado en aquellos hermosísimos huertos, donde decía la tradición que estuvo situado el palacio de verano
que hizo construir Salomón para la hija del faraón de Egipto, con la cual se casó en su primera juventud. Propuso al maestro descansar allí al mediodía con el propósito al mismo tiempo de enterarse por sí mismo si sus agentes habían preparado a los jornaleros de las plantaciones en la forma indicada para la cruzada libertadora que vendría después. Mientras estuvo la Judea bajo la garra de Valerio Graco, el gran enemigo de la familia de Itamar y por tanto de Simónides, el anciano había rehusado hacer demasiado pública la nueva situación suya y de la noble familia a la que estaba unido. Grande fue su amargura cuando se encontró con la triste realidad de que los viejos amigos, dueños de la famosa granja de Betania, hacía 2 años habían muerto y que solo vivía allí el mayor de los hijos llamado Simón Lázaro con su esposa Marta y la menor de sus hermanas María, de 12 años de edad. Algunas parientas viudas empobrecidas por diversas circunstancias de la vida estaban recogidas allí. Como es natural, había una gran tristeza en aquella vieja casona, donde la ausencia de los antiguos amos era muy sentida entre la servidumbre y jornaleros de las plantaciones. Lázaro y Marta llevaban 4 años de matrimonio, y como no tenía ningún hijo, la pequeña María era la estrellita azul que iluminaba el hogar. Tal era la situación de la familia de Betania, que tanta parte tomaría más tarde en la vida del peregrino, del gran hombre que había venido a la tierra para derramar la verdad, el amor y la esperanza en todas las almas. Por aquella familia tuvieron noticia nuestros viajeros de que Johanán, llamado el solitario del Jordán, decía en sus predicaciones que el Mesías anunciado por los profetas estaba ya en el país de Israel, oculto por los ángeles del Señor hasta que fuera el momento de manifestarse a los pueblos, y les mandaba prepararse en una gran purificación de alma, perdonando las ofensas y los agravios, haciendo limosnas a los necesitados, amparando a los perseguidos, consolando a los prisioneros y a los enfermos que las leyes humanas arrojaban fuera de las ciudades. El maestro comprendió que el alma de la pequeña María se abrió de inmediato como un lirio marchito, cuyo tallo se pone al contacto de un fresco manantial. Sus bellos ojos oscuros parecían irradiar una luz nueva al contacto de los del maestro, que la miraban con indecible ternura. Lázaro y Marta celebraron grandemente la reacción que observaban en la niña, cuya salud les inspiraba serios temores, pues la veían amenazada de languidez y de una consunción que se iba haciendo más pronunciada cada día. Era de natural tan tímida que no se atrevía a acercarse a la mesa, y entreabriendo una cortina de la sala inmediata al gran cenáculo, parecía una pequeña estatua de la contemplación cuyos ojos miraban fijamente al profeta. «Ven aquí, María», le dijo el maestro, «y no tengas reparo alguno, pues todos somos tus amigos y te deseamos el bien, la paz y la alegría». El pálido rostro de la niña se coloreó de un suave rubor y acudió al llamado de Yasua que la sentó a su lado. «Dime la verdad, toda la verdad», decíale el maestro. «Nunca digo mentira, profeta», murmuró la niña débilmente. «Eso es verdad», observó Marta, «porque ni aun por ocultar una travesura no dice nunca una mentira». Judá y Faki y Simónides habíanse apartado con Lázaro al otro extremo del cenáculo, mientras Marta con varias criadas iba disponiendo las viandas sobre la mesa. Informaban a Lázaro de los grandes acontecimientos que esperaban ver realizarse pronto en el país. «Oh, si tu padre hubiera vivido en este momento, qué baluarte tendríamos en él para nuestra causa», decía Simónides al dueño de casa. «Es que lo que hubiera hecho mi padre, ¿puedo hacerlo yo?», contestó Lázaro. «¿De qué se trata?». Bajando mucho la voz, Simónides añadió: «Ahí tenéis al Mesías anunciado por los profetas». «¿Cómo? ¿En mi casa?
¿A mi mesa? ¿Pero es posible? Y los ojos de Lázaro se clavaron en la bella fisonomía de Yasua, quien se entretenía hablando con la pequeña María y poniéndose a tono con ella, tal como si fuera un niño de su misma edad. Simónides, Judá y Faki explicaron a Lázaro, tal como ellos lo entendían, todo cuanto a Yasua se refería, sus grandiosos poderes supranormales y los estupendos prodigios que realizaba. Los ancianos de los santuarios esenios le reconocían como el ungido divino que Israel esperaba. Y todo el oriente, avasallado por la prepotencia de Roma, esperaba el momento de imponerlo como salvador y libertador de los oprimidos. Durante la conversación de los amigos con Lázaro, el maestro se consagró por completo a aquella menuda y grácil personita, en la cual la vida parecía escaparse por momentos. Era una belleza ideal, casi transparente, que irradiaba al exterior una gran bondad, unida a la melancolía profunda. Yasua, psicólogo de alto vuelo y gran maestro de almas, comprendió que era aquel un espíritu descontento de la vida material, en la cual no encontraba nada más que le halagase. Yo había pedido a mi hermano que me llevase a escuchar a ese solitario del Jordán, a donde han ido muchos de Betania, dijo la niña a Yasua, pero él no lo hace porque el camino es árido y piensa que yo no resistiré el viaje. Yo lo deseaba, pero hoy no lo deseo más. ¿Por qué antes sí y ahora no?, le preguntó el maestro. Porque una vocecita queda aquí adentro parece estarme diciendo: ya ha llegado el que tú esperabas. Y la niña daba suaves palmaditas sobre su pecho. ¿Y a ti te parece que ese que tú esperabas soy yo? Sí, profeta, eres tú. ¿Puedo saber la causa de esa afirmación tan categórica que haces, María? Dicen que yo estoy enferma de alucinaciones, profeta, dijo la niña con tristeza, porque veo cosas que no ven los demás. Y yo sé y estoy convencida de que lo que veo es verdad. Cuando murió mi madre tenía 10 años y creí que iba a morirme de tanto llorar. Mi padre había muerto 6 meses antes y era un dolor 2 veces renovado. Desde entonces empecé a ver casi todas las noches una mujer muy hermosa que se acercaba al lecho a secar mi llanto solitario, porque yo me ocultaba de todos para desahogar mi tristeza. Me habla de cosas misteriosas que no comprendo muy bien, pero que no obstante me dejan un gran consuelo interior. Hace 2 noches la vi otra vez y sé que me dijo: yo me llamo como tú y tengo un hijo al cual seguirán todos los que llevan en el alma los mismos anhelos que llevas en la tuya. Cuando haya pasado el día de mañana, le verás a tu lado y tu alma será sana de la pesadumbre que la atormenta. El día anunciado es hoy, y has llegado tú, profeta de Dios, y mi alma salta de gozo como un cervatillo en libertad. Ahora, lo único que me falta saber es si tu madre se llama como yo, María. Es la verdad, querida niña. Mi madre se llama como tú y es aún hermosa a pesar de sus 47 años. Yo quiero verla. Fue la intensa exclamación que salió espontáneamente del alma de María. La verás y acaso pronto. Ahora acabo de dejarla en Jerusalén. No bien oídas estas palabras, la niña corrió a su hermano y le dijo: tienes que llevarme a Jerusalén ahora mismo para ver a la madre del profeta, que es la que me habla en mis sueños que vosotros llamáis alucinaciones. Bien, María, bien. Mañana iremos a las fiestas y el profeta nos dirá cómo puedes ver a su madre, le contestó Lázaro. Señor, decía el dueño de la casa, haciendo sentar al maestro en el sitio de honor en la mesa, lo que acabo de saber de ti agranda enormemente la distancia que nos separa. Al contrario, amigo mío, lo que acabas de saber nos acerca mucho más.
puesto que tu fe y tu amor a Dios te colocan dentro del círculo de mis discípulos íntimos. Grande honor para mí si lo mereciera, dijo Lázaro, pero yo soy un pobre ser apegado a las cosas de la tierra, como el molusco a la roca, y tú eres, Señor, el gran apóstol de la humanidad. Dentro de la ley divina, Lázaro, nadie se hace grande de un salto. De ti depende el hacer más breve o más larga tu subida a la cumbre. El que hoy es solo un gorrioncillo puede con el tiempo y el esfuerzo llegar a ser águila que abarca la inmensidad. En conversaciones como estas pasó la comida y el maestro recomendó a Lázaro y Marta no contrariar a la niña respecto a sus tristezas y a sus visiones, las cuales denotaban una facultad naciente, la percepción de escenas ocurridas en los planos espirituales invisibles al común de los seres. Y quedó resuelto que al día siguiente la llevarían a Jerusalén, a la casa de la viuda Lía, la virtuosa matrona judía, que era como una venerada abuela para la mayoría de las antiguas familias de Jerusalén y sus alrededores. Y el maestro escribió unas líneas para su madre, explicándole el caso de la pequeña María, a fin de que su ternura cooperase a la curación espiritual y física de la niña. La casa de Betania, el clásico lugar de los reposos del gran peregrino, quedó así incorporada a la misión apostólica del profeta de Nazaret. Y esa misma tarde, antes de ponerse el sol, los 4 viajeros se desmontaban entre los peñascales vecinos del Mar Muerto, donde vivía Johanán, el solitario del Jordán. Lo encontraron sentado a la puerta de su gruta, a la cual se retiraba después de la enseñanza y purificación de la 2ª hora de la tarde. A lo lejos se veía como un campamento de tiendas de vistosos colores que las gentes levantaban para permanecer varios días escuchando al gran hombre que les aseguraba la presencia del Mesías en el país de Israel. Y al igual que los afiliados a la Santa Alianza, todos soñaban con días de libertad y de gloria, de abundancia y de paz, después de los duros padecimientos de la invasión extranjera y de la tiranía de Herodes el Idumeo, continuada por sus hijos. Mientras Yahshua hablaba en intimidad con Johanán, sus 3 compañeros de viaje comenzaron a recorrer el valle del Jordán, hablando unos con otros para sondear el estado de los ánimos. Se informaron de que más de la mitad de los peregrinos habían ido a las festividades de la Pascua a Jerusalén, pero habían dejado sus tiendas levantadas porque 2 días después regresarían. Cuando se enteraron de que aquel gallardo joven era el heredero del príncipe Itamar, cuya desgracia fue tan sentida por el pueblo hierosolimitano, los amigos se multiplicaron para ofrecerles hospedaje en sus tiendas de campaña. El entusiasmo y el asombro superó el límite cuando vieron al viejo Simónides fuerte y sano, andando por sus pies, pues muchos de ellos le habían visto inválido con las caderas y piernas dislocadas por los tormentos a los que fue sometido. Le ha curado el profeta de Nazaret, que recorre el país obrando prodigios y maravillas. Y como el murmullo de un río caudaloso, esta noticia corrió por la orilla del Jordán, entre las gentes de las tiendas que acudían a nuestros viajeros para tomar mayores datos sobre el profeta a quien no resistían las más terribles enfermedades. Era el que había curado a todos los leprosos del Cerro del Mal Consejo junto al torrente Cedrón. Era el que había levantado de su piel de oveja tirada en el suelo a los paralíticos que eran como estatuas vivas en los pórticos exteriores del templo. Era el que había abierto los ojos a varios ciegos de nacimiento que ambulaban como fantasmas por los mercados en busca de socorros de los transeúntes. Era el que había sacado del calabozo a la viuda y a la hija del príncipe Itamar asesinado por los piratas. ¡Oh! ¿No sería este el Mesías que Israel esperaba y que el solitario del Jordán aseguraba estar ya en el país de Israel?
Y cuando nuestros viajeros les anunciaron que el profeta estaba en la gruta del solitario en conferencia con él, la efervescencia subió de punto y querían correr hacia él para tocar su manto, para empaparse en la luz de su mirada, para escuchar su palabra, para recibir sus bendiciones. Judá, Faki y Simónides les tranquilizaron, prometiéndoles que el profeta iría al Jordán y podrían verle de cerca. Hablando estaban aún cuando vieron a lo lejos la esbelta silueta del maestro, que como una escultura de marfil parecía recortada en el azul opalino del atardecer. Caminaba al lado de Yohanan, con el cual formaban un marcado contraste. El solitario vestía la túnica de lana obscura de los terapeutas y su estatura alta y fuerte, su rizada cabellera oscura, su abundante barba negra, sus gruesas cejas le daban un aspecto rígido y austero que causaba temor. El maestro, en cambio, vestía todo de blanco, sus cabellos y barba castaños con reflejos dorados, sus dulces ojos claros, la palidez mate de su tez, todo le hacía parecer sutil, delicado, casi como una visión que a momentos se confundía con las brumas malva y oro de la tarde. La ardiente imaginación de Faki le sugirió esta idea, que la tradujo en palabras. La justicia y el amor caminan hacia nosotros. «¡Cuán joven es el profeta!», repetían algunas voces. «Parece no tener más de 25 años. ¡Y cuán hermoso es!», añadían otros. «Bien se ve que es originario del norte. La Galilea vecina de Siria se ha contagiado de la gracil languidez de los libaneses». Cuando llegaron, 100 ojos curiosos se clavaron en la bella y delicada faz de Yashua, que sostuvo sereno aquellas ansiosas miradas. «La paz sea con vosotros», dijo al numeroso grupo de peregrinos que lo observaba. «Y contigo, profeta de Dios», le contestaron. «Amigos», dijo el maestro, dirigiéndose a sus compañeros de viaje, «antes de que el sol se esconda, entraremos a las aguas del Jordán como todos los que vienen a Yohanan el solitario». Y diciéndolo se quitó el manto que dejó sobre los arbustos de la orilla. Las aguas doradas del Jordán besaron sus pies y Yohanan le dijo: «Ni tu espíritu ni tu cuerpo necesitan ser purificados, porque fuiste puro y limpio antes de nacer. Haz conmigo como haces con los demás, Yohanan, porque tal es la ley». Y dobló su cuerpo sobre el agua que corría mansamente para que su primo Yohanan lo derramara sobre su cabeza. La gloria del ocaso oriental formaba un resplandeciente dosel sobre el manso río que se teñía también de púrpura y oro. La intensa emoción de Yohanan, cuyos ojos estaban inundados de llanto. La interna evocación del Cristo a sus grandes alianzas espirituales, aquel instante en que él se abrazaba ya de lleno con la humillación de las iniquidades humanas, formó una irradiación tan poderosa de amor en torno suyo que los más sensitivos percibieron delicadas armonías como voces lejanas que cada cual tradujo de acuerdo con su sentir. ¿No habían oído voces extraterrestres los videntes y auditivos de Betlem la noche del nacimiento de Yashua? ¿No habían rasgado los cielos sus velos de zafiro y de turquí para unirse a la tierra, derramando sobre ella paz y amor a los hombres de buena voluntad? ¿No es el amor un himno mudo que todas las almas comprenden, oyen, sienten, porque es el Verbo eterno, la palabra no hablada pero impresa en todas las almas, como un fuego ardiente que el soplo de Dios va encendiendo en toda la vida? ¿Qué pasó en los seres que presenciaron aquel sencillo acto que se les vio caer postrados en tierra con más fervor que si estuvieran bajo las naves majestuosas del templo de Jerusalén?
Un hálito divino había pasado rozando las aguas, las florecillas silvestres, las rocas musgosas que bordean el histórico río, testigo de las glorias y abatimientos de Israel. Simónides, sin saber por qué, lloraba silenciosamente. Judá y Faki, emocionados en sumo grado, no podían pronunciar ni una palabra. Y todo este complejo mundo de emociones y de sentimientos no duró sino un instante, como una ola de luz que llega y luego desaparece, como una llamarada que se enciende un momento, lo bastante para iluminar un vasto horizonte. Es el Hijo de Dios bajado a la tierra, dijo Yohanan en voz baja, pero cuyo eco parecía ir resonando de colina en colina como por extraña repercusión. Yashua pisó de nuevo el césped de la orilla, tomó su manto y continuó andando lentamente hacia la gruta de Yohanan. Sus amigos recibieron también la ablución de las aguas del Jordán y siguieron a Yashua, que continuaba andando sin volver la cabeza. Cuando llegaron a la gruta, anochecía y la primera estrella vespertina encendió su lámpara de amatista con tan vivos fulgores que Yashua, sentado sobre un trozo de roca, dijo mirándola tiernamente: «Parece que Venus se asocia a mis pensamientos». «¿Qué piensas, Yashua, si se puede saber?», le preguntó Faki, sentándose a su lado. «Que solo un amor infinito puede salvar a la humanidad que perece», contestó. «Y ese amor se lo das tú, Yashua, desde largas edades», le contestó Yohanan. «Y aún no ha sido bastante», añadió el maestro, «pero la ley quiere que esta última etapa sea la apoteosis suprema del amor eterno». Judá, en una parte con Simónides, le decía: «No sé por qué me parece que somos demasiado pequeños para comprender a Yashua. Comienzo a verle tan extraordinario, tan diferente de los demás hombres, que su personalidad se va como esfumando en ese mundo desconocido del eterno enigma». «Oh Simónides, Padre mío, a veces acaricio enloquecido de felicidad el hermoso sueño del reinado de Yashua sobre el oriente salvado por él. Y a veces un frío de muerte invade todo mi ser, cual si me viera acariciando una quimera que se desvanece ante mi vista». «Quimera. Oh niño, no digas eso ni jugando. ¿Y las profecías y la fe de nuestros padres desde Adán hasta ahora? ¿Puede ser todo ello derrumbado en un momento como un torreón de arenilla dorada? No, 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 y 1000 veces no. Que ignoramos la forma y los medios por los cuales Jehová realizará sus designios, es verdad, pero esta ignorancia nuestra no significa que no sucederá». «Amigos», dijo Yashua, «por hermosos que sean los sueños, la vida humana pide sustento, y Faki y yo hemos preparado la cena. ¿Nos acompañáis?». El príncipe Judá volvió a la vida real y contestó al maestro: «Vamos, Yashua, vamos». Y alrededor de un mantel extendido sobre un bloque de montaña, se tendieron en el césped los 4 viajeros, más Yohanan el solitario, que había recobrado la plácida alegría de los días de su juventud primera. Aquella cena sobre una piedra, a la luz de las estrellas y de la llama rojiza de la hoguera, sintiendo el rumoroso cantar de las olas quebrándose en los peñascos, tenía no sé qué misterioso encanto que jamás pudieron olvidar los 5 seres que rodearon aquella mesa de roca. En sus íntimas confidencias, Yohanan refirió al maestro la espantosa lucha que sostenía con las fuerzas del mal, representadas fielmente por Herodías, residente en Galilea, separada de su marido el tetrarca Felipe y unida ilegalmente con Antipas, que repudió a su esposa legal, como había hecho en Cesarea de Filipo la desvergonzada nieta de Herodes,
Continuaba haciéndolo en Tiberias, en Septópolis y en Arquelais, en Pasaelis y aún en Jerusalén. Tenía palacios para su residencia en todas estas ciudades, en las cuales iba sembrando todas las corrupciones y todos los vicios de que era capaz su corrompido corazón. En sus palacios tenía altares para los dioses paganos que fomentaban sus desórdenes, y había creado un cuerpo sacerdotal de mozos y doncellas para los cultos de sus dioses. De este foco de infección moral se desbordaba un torrente de vicio que iba inundándolo todo. Johanán se colocó frente a ella en una lucha terrible que sostenía desde 2 años antes. «Yo sé», decía Johanán al maestro, «que ella acecha mis pasos para quitarme la vida, porque el rey Herodes Antipas pone débiles frenos a sus audacias inconcebibles. Debido a que me respeta y oye en parte mis consejos, le curé de úlceras cancerosas, herencia de toda esa familia cuya sangre es veneno de muerte, y me guarda mucha consideración. Pero te aseguro, Yashua, que esta lucha feroz con las fuerzas del mal me resta energías, de tal manera que en la soledad de este desierto en que vivo, lloro amargamente clamando al Señor para que ponga término a mi martirio. Entre las gentes que llegan a mí pidiendo la ablución del Jordán para ser purificados en su cuerpo y en su espíritu, han venido asesinos pagados por Herodías para acabar con mi vida. Pero, como aún no es mi hora, sus ardides han sido descubiertos a tiempo y fueron destrozados por los numerosos peregrinos que, habiendo recibido tantos bienes, defendieron la vida amenazada del solitario, como todos me llaman. Mas, en mis horas de meditación y de acercamiento a la divinidad en busca de socorro, me veo asaltado por turbas negras de espíritus inmundos que vienen en los perversos y bajos pensamientos de esa mujer y de quienes la escuchan y la siguen. Tú lo sabes mejor que yo, Yashua, hermano mío. ¿Hasta qué punto se ensañan las fuerzas del mal en contra de todos los que eligen para desenvolver su vida el camino de apóstoles de la verdad, de la justicia y del amor, y que solo una heroica fuerza de voluntad puede vencer en la tremenda lucha? Como te avisé a ti, cuando salí al apostolado, avisé a todos los santuarios esenios pidiéndoles la cooperación espiritual para cumplir debidamente mis pactos contigo y con las inteligencias superiores que han marcado nuestros caminos. Y con todo eso, ya lo ves, hermano mío, llegan momentos en que me creo vencido y tirado como un harapo de humanidad entre los peñascos que me cobijan. Lloro en silencio. Exhalo ayes que nadie escucha, sino el viento que pasa silbando por la montaña. ¿Por qué, Yashua? ¿Por qué el bien ha de ser avasallado por el mal, si Dios, Señor de todo lo creado, es el bien por excelencia? ¿Por qué esta raza de víboras de la dinastía de Herodes ha de venir envenenando a todo el país desde hace más de 40 años? Johanán, le contestó el maestro, con su voz suave de susurro de aguas mansas corriendo entre flores. Johanán. ¿Has olvidado que faltan aún 2 milenios de años, o sea, 20 centurias para que las razas de víboras como la de Herodes desaparezcan de entre la humanidad? ¿Cuántos mártires serán necesarios para luchar con ellas, vencerlas, transformarlas y redimirlas? ¿Cuántas jóvenes vidas serán cegadas por el hacha de los verdugos? ¿Cuántas se consumirán como hojarasca seca en las hogueras? ¿Cuántas colgarán de las horcas de donde las arrancarán a pedazos los buitres voraces? ¿Cuántos los crucificados como los esclavos de Espartaco? ¿Cuántos devorados por las fieras de los circos para divertir a otras fieras humanas que corearán con carcajadas los ayes de las víctimas? Oh Johanán, hermano mío, solo ante ti puedo hablar en esta forma,
porque tú eres fuerte como la montaña de granito, ante la cual se estrellan rugiendo las olas agitadas por la tempestad. Puedo decir a ninguno de los que se aprietan a mi lado para seguirme: ¿tú serás una víctima de la inconsciencia humana? Puedo contestar a los que me llaman maestro, que se verán cubiertos de baldón y de oprobio lo mismo que su maestro. A ninguno puedo decírselo, y estoy cierto de que así sucederá. Dios es el bien y el mal triunfa. Dios es el amor y el odio se impone. Dios tolera y perdona por largas edades, y la venganza y el crimen se levantan con fuerza de ley. Dios es el dueño y señor de cuanto existe, y las multitudes hambrientas y desposeídas ambulan por las ciudades y los campos, recogiendo mendrugos arrojados a los perros o espigas olvidadas en los rastrojos. ¿Qué significa todo esto, Yohanan? ¿Qué significa? Que la mayor parte de la humanidad se entrega vencida a las razas de víboras como los Herodes de la Palestina, y que su liberación es lenta y penosa como el andar de una caravana en los caminos fangosos. Tú y yo iniciamos una marcha nueva en esta hora solemne de la evolución humana en este planeta. Detrás de nosotros vendrán centenares y miles que irán cayendo a lo largo del camino como frutos maduros en los senderos del huerto, para saciar el hambre y la sed de las turbas inconscientes. Nosotros caeremos desgarrados, pero no vencidos en el camino oscuro y sombrío. Porque la muerte por un ideal de redención humana no es la derrota, sino la consagración suprema del amor eterno. Para luchar 3 años frente por frente a la maldad y la ignorancia humana, has pasado 30 en la austera santidad de los santuarios esenios, donde has bebido a raudales la luz, el divino conocimiento, la energía y el poder sobre todo mal. 30 años acumulando fuerza sobre fuerza para vencer a la raza de víboras que envenena nuestro país. ¿Habré conseguido algo, Yashua, en esta ruda jornada? Preguntóle Yohanan con infinita tristeza. El apóstol de la verdad y del bien no fracasa nunca, Yohanan, hermano mío, aunque no recoja con sus propias manos el fruto de lo que ha sembrado. Es el tiempo, son los siglos que van recogiendo los laureles que coronarán un día la frente de los escogidos, sin que una sola hoja se pierda ni se marchite ni se seque. Las fuerzas benéficas y salvadoras que acumulan hora tras hora los servidores de Dios, atrayendo con sus grandes anhelos el amor, la luz, la bondad infinita sobre la humanidad delincuente, no se pierden en el vacío, sino que caen en las almas de los hombres como cae la lluvia sobre los campos resecos, como entran los rayos solares por la escasa lucera de un calabozo. Si no fuera por esta estrecha comunión espiritual entre las almas purificadas de la tierra con sus hermanas gemelas de los cielos infinitos, en favor de las humanidades atrasadas, ¿cómo se encenderían luces entre sus tinieblas? ¿Y quién sembraría la simiente divina de la verdad? ¿Quién repetiría a los hombres la palabra fundamental de la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sino los labios purificados a fuego como los de Isaías, de los apóstoles de Dios. Ellos pasan por la vida desposeídos de todos los goces materiales y ricos solo de los dones divinos que derraman sin mezquindad, como los astros su luz y las flores su perfume y el manantial sus corrientes sin esperar compensación alguna. Las palabras del maestro iban cayendo en el alma de Yohanan, extenuada por la espantosa lucha espiritual sostenida, como una suave llovizna que la vigoriza de nuevo, como una túnica blanca transparente que aligeraba sus vuelos hacia la divinidad,
única compensación deseada por él, que lo había renunciado todo para ser digno cooperador del Cristo en la redención de la humanidad. Los ángeles de Dios debieron contemplar, ebrios de gozo divino, la unión de aquellas dos grandes almas en la soledad del desierto de Judea, cercados de áridos peñascales, menos duros quizá que los corazones de los hombres que buscaban redimir y salvar. Fortalecido por tu visita, alimentado con el pan divino de tu palabra, Yahshua, hermano mío, el solitario del Jordán tendrá fuerza para anunciar al Dios vivo, que si es amor para los humildes y doloridos, es justicia para los tiranos y los déspotas, que hacen de este mundo un lupanar y de las almas escoria que se pierde entre el vicio y el crimen. El sol del amanecer se levantaba como un fanal de oro detrás de las montañas, y los discípulos de Johanán comenzaron a llegar para recibir de su maestro la instrucción matutina. Eran 14 jóvenes de los pueblos vecinos del Jordán, que vivían en las grutas de las orillas del Mar Muerto y que acudían diariamente al solitario para seguir sus mismos caminos de salvadores de los hombres. Esa noche, las estrellas guardaron un secreto. Dos almas abrazaron el mismo destino, una para preparar, otra para consumar. Johanán tembló ante la sombra que se acercaba. Yahshua no le prometió escape, le dio algo más sagrado: sentido, porque hay luchas que no se ganan con victorias, sino con entrega. Y cada paso en la arena, cada gota en el Jordán, cada voz que calla por amor, es parte de un reino que ya comenzó a nacer. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo encarna el encuentro vibracional entre el precursor y el verbo, entre el fuego que anuncia y la luz que consagra. El río Jordán, desde una perspectiva esotérica, representa el umbilical espiritual entre la tierra densa y la frecuencia crística. No es solo un lugar geográfico, es el escenario sagrado donde el alma del mundo es tocada por la entrega absoluta de dos seres que no se imponen, se reconocen. Johanán es el arquetipo del profeta ardiente, de la asceta que ha entregado su vida al grito solitario de la verdad. Es el que abre caminos a través de la renuncia, la incomodidad y el fuego de la justicia interior. Yahshua, en este episodio, desciende no para tomar poder, sino para consagrar la humildad como camino iniciático. Se deja lavar no porque lo necesite, sino porque abraza el barro para elevarlo. La pequeña María simboliza el alma clarividente en estado puro. Su visión no viene de la sabiduría adquirida, sino de la inocencia transmutada por el dolor. El lazo con Betania nace en este instante, sellado por el reconocimiento intuitivo de la luz. Herodías, aunque ausente físicamente, es el eco de las fuerzas de oposición. Su presencia como amenaza invisible recuerda que la sombra espiritual siempre intenta infiltrarse allí donde la vibración es más elevada.
Desde la tradición judeocristiana, el bautismo de Yahshua ha sido interpretado como acto de humildad, pero aquí se presenta como una ceremonia vibracional entre dos pilares solares. La escena en el Jordán recoge elementos de antiguas purificaciones rituales, pero las trasciende. No hay solo rito, hay intercambio de frecuencias. La irradiación que se percibe en el aire, las voces que algunos logran oír, las lágrimas de Yohanan, todo ello revela que no fue solo un acto simbólico, sino una activación de magnitud planetaria. El capítulo insinúa una geografía sagrada. Desde Betania hasta el Jordán se forma una línea vibracional que conecta el dolor clarividente, María Niña, con el llamado del pueblo, Yohanan, y la consagración del Cristo en el mundo. Puente con la historia sagrada. Este momento es el reverso tierno y silencioso del acto de transfiguración. No hay montaña, no hay gloria, hay barro y fuego humano que se entrega. Yahshua, al entrar al Jordán, no toma un cargo religioso, toma un lugar en el alma colectiva. Yohanan, al bautizarlo, no lo exalta, lo reconoce, y así el Mesías es entronizado en la conciencia del pueblo, no desde el poder, sino desde la vibración. La escena anticipa el destino de ambos. Uno será sacrificado por decir la verdad, el otro por ser la verdad encarnada. Pero aquí, bajo las estrellas del desierto, sellan un pacto sin palabras, un pacto que dice: el reino no vendrá con violencia, vendrá como vino esta noche, en silencio, con humildad y con amor. Enseñanza final. Este capítulo nos enseña que hay pactos sagrados que no necesitan testigos, ni títulos, ni proclamaciones. Nos recuerda que el alma que más ha ardido en soledad merece ser abrazada por la luz, y nos invita a mirar el agua de nuestra propia vida para preguntarnos: ¿estoy esperando que el reino llegue desde fuera? ¿O ya entendí que basta en un sí profundo para que el verbo me toque por dentro? Porque en cada alma que reconoce, el Jordán vuelve a fluir. Te espero en el próximo capítulo, el año 31. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.